Ya, profesores, profesoras. Diego Ponce, Eh, todo suyo el Está control. está acá. ¿No tienen que Eh, apagar sus cámaras ustedes, profesor y Sofi? Tiene- verdad, verdad. Eh, Chao. Tengo que admitir al Xavi. Yo, Espera un yo lo poco. admito, no se preocupe. Usted Ah, ya, preocúpese bueno. de... Perdóname. No, Ya, usted- Cristian. Sí, Cristian partió. ¿Partimos nomás, profe? Sí, ¿podríamos darle un poquito más de aumento a la situación, al póster? Sí, por Hacerlo un supuesto, es que poco... lo estamos haciendo como la presentación, así como al inicio, así. Y después le vamos a hacer un Ah, pequeño ya. zoom. Perdón, Nice. perdón, no he dicho nada. Perdón. Bien empezado, Charlie. Me Estamos. silencio. Ya. Buenos días, profesor, compañeros, compañeras. Hoy junto a mi grupo conformado por Diego Ponce, Ivana Muñoz y quien les habla, Cristian Ayarse, les presentaremos sobre el tema de la educación física y la perspectiva de género. Para ello, nosotros seleccionamos un artículo denominado Perspectiva de género en la formación de maestras y maestros de educación física. Para empezar a contextualizarlos con lo que vendría siendo el tema de igualdad de género, es importante saber que a lo largo del tiempo se han producido muchos cambios culturales en cuanto a esta temática. Sin embargo, la educación física sigue siendo una disciplina que muestra hartas falencias en cuanto a esto, ya que sigue demostrando situaciones de discriminación por razones de género y conductas sexistas. Es por esto que resulta crucial el papel, o sea, resulta crucial incorporar temáticas de perspectiva de género desde lo que vendría siendo la formación de los futuros profesionales, ya que hoy en día debería ser una necesidad o más bien un requerimiento para el desarrollo de una clase o cualquier tipo de actividad física abordar temas sobre la perspectiva de género. Sin embargo, en el artículo, cuando se habla sobre perspectiva de género a los estudiantes en formación, estos tienden a mostrar cierto grado de rechazo o incomodidad al abarcar estos temas. Y para que la educación física sea realmente una herramienta de cambio, es fundamental el papel que deben cumplir los profesores de educación física, ya que deben promover la igualdad de género y la equidad en todas sus clases. Por otro lado, en el artículo se presenta una ley, la ley orgánica, que esta ley lo que hace es hablar sobre la igualdad de género entre ambos sexos y en esta ley se presentan dos artículos importantes, el artículo 24 y el artículo 25. Y estos artículos lo que hacen es hablar sobre las conductas sexistas y cómo eliminar los estereotipos sociales en cuanto a la igualdad de género. Ya sabiendo todo esto, quiero presentarles el objetivo de nuestra presentación o del artículo que nosotros estudiamos, que vendría siendo presentar un enfoque pedagógico para incorporar la perspectiva de género en la formación de maestras y maestros de educación física, así como una propuesta de situaciones de aprendizaje aplicables en esta formación. Y para ello se abordaron tres grandes temas. Por un lado tenemos la sensibilización hacia la igualdad de género y la coeducación, en donde se habla a grandes rasgos de cómo está hoy en día visualizada la igualdad de género en el contexto educacional. Por otro lado, tenemos dar a conocer sugerencias de pautas para unas prácticas educativas, currículos, programaciones y tareas didácticas desde una perspectiva de género, en donde se dan sugerencias a través de 7 propuestas didácticas para abordar estos temas. Y por último está el diseño de una competencia dirigida a la perspectiva de género en la formación de maestros y maestras de educación física. Y para este diseño de competencias se analizaron dos estudios o dos publicaciones hechas años anteriores por otros autores, una en el 2016, en el cual se analizan las guías docentes de las asignaturas de didáctica y proponen un instrumento para incorporar la perspectiva de género en los procesos de elaboración de esta guía. Y por otro lado, una publicación del 2018 en el cual se analizan los currículos de los grados de ciencias de la actividad física y el deporte para explorar la construcción de las relaciones de género en este ámbito. Cabe destacar que estas dos publicaciones anteriores fueron de mucha ayuda para crear el diseño de las competencias que se abordaron en este artículo. Ahora mi compañero procederá a darles las propuestas didácticas.
Bueno, ahora sí, orientando lo que fue el paper, las propuestas didácticas estaban orientadas principalmente a lo que sería la sensibilización de género o a la igualdad de género como tal. Bueno, en muchos casos existe como la creencia de que la discriminación de género no es un problema de la época actual, debido a que en su momento, cabe decir de que este estudio se hizo en España, pero en 1991 la LOCSE explicitaba que se debía evitar cualquier tipo de discriminación, sea por sexo, género o estereotipo, y últimamente no se le ha dado el énfasis o se toma como un problema que está zanjado. Por eso se trataron se trataron las propuestas didácticas presentes acá. Bueno, y se resaltaron 7 propuestas súper interesantes. Dentro de las propuestas didácticas, la primera sería la propuesta de objetivos y competencias en base a valores que eviten la discriminación por sexo y género. Es decir, de que en la formación de los profesores se debe vincular la presencia de las competencias vinculadas a la igualdad de género, a los derechos humanos, a los valores democráticos principalmente. Cosa de poder trabajar bien esto. La segunda propuesta didáctica que se presentó fue el diseño de los contenidos curriculares que aseguran un modelo coeducativo y en base a una pedagogía crítica. Es decir, que en este paper se presentó la posibilidad de tener una asignatura troncal en donde se trabajara todo esto y así poder incorporar de mejor manera lo que sería el trabajo de la perspectiva de género. Como tercera propuesta está la elaboración y la utilización de materiales didácticos que adopten la perspectiva de género. Más que nada, esto se orientaba a que aseguraba romper con los roles y los estereotipos que condicionan a los niños. Siempre orientado a contrarrestar como las prácticas dominadas por la masculinidad hegemónica. Siempre todo orientado como hacia los chicos, no a las chicas. Eh, bueno, como cuarta propuesta didáctica era la garantía de la participación equitativa en las actividades de aprendizaje con la utilización equilibrada del espacio y el material. Bueno, principalmente siempre se presentaba esto en la educación física porque son desiguales en función del género. Siempre son factores reproductivos del rol masculino. Es decir, siempre los espacios más grandes son visibilizados los chicos antes que las chicas y está normalizado tristemente y debería ser como un motivo de sensibilización en ese aspecto. Gracias. Eh, bueno, ahora como quinta formación, propuesta didáctica sería la formación para la convivencia entre sexos y la transformación de modelos y relaciones tradicionales de género. Bueno, esto se orienta principalmente a que el profesor tiene que disponer de las herramientas para obtener la resolución de conflictos y la utilización de métodos cooperativos. Es decir, siempre en pro de la prevención de la violencia de género y la discriminación que podría tener. Uno de los más importantes trabajados dentro de este paper fue la utilización de un lenguaje no sexista, porque el uso o no de las formas sexistas o androcéntricas de la lengua pueden contribuir a reproducir los roles tradicionales o romperlos como tal. Y la última propuesta didáctica que se presentó fue la reflexión sobre las propias creencias y los estereotipos de género. Es decir, de que el futuro profesorado tiene que tener la capacidad de ir constantemente adaptando su visión, analizar su propia experiencia, reflexionar bien y siempre ir reconstruyendo en pro del estudio y el trabajo para los estudiantes, cosa de tener una visión mucho más clara de todo lo que se podría trabajar. Ahora la voy a dejar con Ivana, que va a presentar los métodos utilizados en este paper. Bueno, se realizaron 2 propuestas formativas, que se llevaron a cabo en una universidad de España, como dijo mi compañero Cristian. La primera propuesta se implementó en la asignatura de segundo año, que era una asignatura obligatoria, que se nombra Didáctica de la Educación Física, cuyos alumnos pertenecían a la especialidad, o sea, que no eran parte de la especialidad de Educación Física. Hacían parte de primaria, de musical, de inglés. Mientras que la segunda propuesta era una asignatura de cuarto curso, en el cual esta sí hacía mención en el área de la educación física, que tenía el nombre de Juegos y Deportes Alternativos. Los alumnos acá sí eran especialistas de la educación física, eso tengo que dejarlo bien claro. Para la intervención de esta experiencia se llevaron a cabo 2 competencias. La primera fue abordar los derechos fundamentales y los principios de igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres. Y la segunda competencia fue organizar la docencia de la educación física, incorporando la perspectiva de género en la programación, en la intervención didáctica y la evaluación. La primera experiencia, los alumnos eran muy diversos, la gran mayoría eran mujeres.
en donde la gran mayoría tampoco quería vivenciar de nuevo el área de la educación física, ya que con anterioridad tuvieron situaciones que les fueron negativas o incómodas respecto a la perspectiva de género con la educación física. Debido a esta situación, la profesora se planteó trabajar convivencias con el alumnado para, entre comillas, hacer las paces con ellos con respecto al área de educación física y realizar otro tipo de clases que tuvieran que ver con mejorar sus experiencias y que tuvieran que ver con sus gustos y sus intereses. Es por esto que el planteamiento de esta asignatura era incorporar la perspectiva de género de forma específica, o sea, a través de actividades concretas, y también de forma transversal, que fuera continuamente en el día a día. Es decir, la profesora que imparte esta asignatura tenía que ser capaz de cuidar su lenguaje, seleccionar el contenido de las sesiones prácticas, incorporar el contenido de las sesiones, incorporar actividades deportivas y juegos basados en la diversidad de habilidades motrices y capacidades básicas, evitar el androcentrismo presente en la educación física, que es muy común, utilizar metodologías inclusivas y reflexivas, y seleccionar el material didáctico cuidando las imágenes y también los ejemplos que impartía. Respecto a la experiencia formativa número 2, esta era una asignatura optativa. Como dije anteriormente, aquí eran especialistas en el área de la educación física. El nombre de la asignatura era Juegos y Deportes Creativos. Esta experiencia era muy distinta a la primera. En esta ocasión, el alumnado escogió especializarse en esta área, por lo que sus perfiles y sus experiencias e intereses fueron muy distintas al primer grupo. Son más hombres que mujeres. Estos alumnos, en comparación con el primer grupo, tuvieron experiencias motrices positivas generadas en la escolaridad con respecto a la perspectiva de género, siendo que el curso anterior no lo tuvo. Acá los alumnos consideraban que la educación física se construye en base a los contenidos de los deportes de competición. Esa era la gran diferencia. Es por esto que se produce un pensamiento deportivista, por lo que es necesario volver a construir esta idea de estos alumnos para tener una mejor forma de entenderla y dar paso a una reflexión crítica sobre las propias creencias y las resistencias que presentaban para generar este cambio. Respecto a ambas intervenciones, los docentes de la primera experiencia solamente realizaron 3 sesiones, mientras que en la segunda se realizó solo una, que fue de corta duración porque la asignatura era muy cortita. Como era optativa, ambos tenían el mismo fin, que era evaluar el conocimiento que tenían los alumnos respecto a la perspectiva de género, en donde en cada sesión se realizaron distintas actividades para llevar a cabo este aprendizaje. Quedan 3 minutos. A modo de conclusión, se logró identificar que los alumnos de la primera propuesta tomaron de buena manera esta propuesta que se realizó, tuvieron mayor disposición, mientras que en la segunda propuesta los alumnos tenían más problemas para aceptar el cambio debido a que tenían barreras internas que eran respecto a sus creencias y a las vivencias que habían tenido con anterioridad. Así que eso, ahora les dejo con mi compañero Diego, que va a dar la conclusión final. Bueno, para finalizar o concluir lo presentado sobre este artículo, sobre determinados igual, o consideramos de que la asignatura de educación física no tiene sensibilizada la perspectiva de género y queda mucho por trabajar para evitar la discriminación y también la discriminación de género, sexo o estereotipo. Y por eso nosotros consideramos de que es de suma importancia incorporar este artículo y tener presentes las propuestas que tiene para la formación de los futuros profesores y poder generar un mejor trabajo y mejores experiencias para los alumnos en nuestro futuro. Eso, profesor. Esa sería la presentación de nuestro póster. Espero que les haya gustado y pasemos a las preguntas si alguien tiene. Perfecto, Ivana, Diego, Cristian, muchas gracias. Puede dejar no, déjalo ahí nomás. Yo igual lo tengo abierto en mi computador, pero ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a lo que plantearon sus compañeros y sus compañeros? Por favor, hagan las preguntas que ustedes tienen convenientes, ¿ya? Para ver cómo defienden sus compañeros
la propuesta que presentaron hoy día. Sofía, activo el micrófono. Sofía, Va que va, va que va. Yo tengo una pregunta y me gustaría que aclararan un poco sobre el método y cómo se fue dando esta investigación, porque primero presentaron esas como propuestas didácticas y no me queda claro si esas propuestas didácticas surgen como quizás de un marco teórico, como que estaban antes, o fue parte de un resultado, o fue la propuesta de los autores y que fueron incorporando en la investigación. Ese proceso no me quedó muy claro, me gustaría si lo pudiesen explicar un poquito. Ya. Pasa que, bueno, el artículo bien no tiene como resultado un artículo como una guía, una sugerencia para la formación de los profesores. Entonces, estas propuestas didácticas que se mencionan son una incorporación que realizan los autores del artículo. Y no se relacionan sí con las propuestas formativas que están Son distintas. en el póster. Son distintas. Y en cuanto a la intervención docente, también se hace como para evaluar cómo es la realidad. ¿Sí? En las primeras propuestas que dijo Diego, en esas era como que el profesor la tomara a consideración, no era que se aplicaron. En cambio, en las segundas propuestas, que eran las formativas, esas sí se aplicaron. Esa es la diferencia. Gracias. ¿Cómo pueden definir ustedes la perspectiva de género? ¿Qué es la perspectiva de género? Oh, qué pregunta más amplia, profesor. más? Qué pregunta más amplia. Deje pensar cómo explicárselo. Se lo planteo porque a medida que ustedes iban comentando, yo fui teniendo claridad, pero creo que todos hoy día hablamos de la importancia de la perspectiva de género, lo vital que es la perspectiva de género en educación y que los procesos formativos son fundamentales para tener esa orientación, pero yo creo que no nos hemos preocupado de tener un lenguaje común que nos permita a todos entender qué es la perspectiva de género. De hecho, en la introducción nos lo señalan ustedes también en el póster de manera explícita. Diego hace alusión a algunas prácticas, pero en realidad, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Pudieron indagar con respecto a eso? La nuestro parecer, o la conclusión que nosotros llegamos respecto a la perspectiva de género, su definición es que no se debe hacer diferencia entre hombre o mujer en cualquier contexto, ya sea educativo, social, de que ambos deberían ser igualmente valorados, ambos sexos, o por lo menos eso entendimos nosotros. Igual, que no más tiene que que haber nada, diferencia. sí, más que nada todo orientado a que se pueda como trabajar estas propuestas de una manera más uniforme, porque lo que se daba harto en este estudio o en este paper es que la discriminación de género se presentaba por omisión o por quizá dejar de lado a un género u otro. También ahí presentaba una propuesta didáctica sobre la utilización del espacio y espacio. materiales didácticos, porque usualmente quizás está súper normalizado, pero siempre se trabaja como con los chicos en un espacio más grande o en un espacio como más visible, como un espacio donde como mayor énfasis y se le nota o se les da más presencia. Y nosotros ahí también consideramos de que la perspectiva de género, como en la EFI, no estaba como trabajada, porque se omiten cosas, más que la acción de discriminar o tal, pasaba mucho de que se omitían, sean palabras o sean actividades donde se omitía algún género, sea el femenino o el masculino, como que estaba orientado como a hacer algo sí o sí un género. Ya, perfecto, perfecto. Creo que es importante luego, uno, para que también todos podamos formalizar las prácticas en cualquier contexto, tener un poco una idea generalizada, más allá de prácticas en particular, sino que es mirar la educación física con una perspectiva de género, más allá de las prácticas pedagógicas. Yo lo comentábamos con Sofía en una de las clases, en otra asignatura.
uno hace el esfuerzo, yo por lo menos estoy muy consciente de hacer el esfuerzo de ya partir señalando para los compañeros y para las compañeras, tener esa lógica, que generalmente uno unifica el lenguaje. Claro, pero eso es una pequeña práctica que uno puede realizar y tratar de modificar, pero no sé si eso alcanza para definir la educación física con una perspectiva de género. Y ahí va un poquito ahí va un poco la pregunta. Y como usted dijo recién, a nosotros no nos enseñan eso, o sea, o sea, utilizamos palabras como de forma general y no de forma así como niño o niña. Como que en ese sentido nosotros en la universidad no nos enseñan a Poder como, trabajar de una manera más uniforme con todo el claro, grupo etario con el que nosotros trabajemos, sean adultos, sean niños, como que no tenemos como una pauta como tal. Y por eso claro, nosotros consideramos las propuestas que tenían acá eh, diferentes o útiles para poder utilizar dentro de nuestras clases. Sí, porque también en el artículo se habla de que en la experiencia 2, como se abordó a gente de educación física, ellos no estaban como tan arraigados al sistema tradicional que cuando se le hablaba de cambios, refiriéndome a la perspectiva de género, como que mostraban cierto disgusto, no querían realizar estos cambios porque estaban tan arraigados al sistema tradicional que se les hacía raro, como incorporar nuevas cosas, sí. como incorporar un lenguaje para que abordara a los hombres y las mujeres, temáticas en cuanto a la igualdad. Perfecto, y ahí va mi siguiente pregunta, Cristian. Eh, ¿Cómo de esta propuesta didáctica que se plantea y de las experiencias que se plantean, el artículo, qué resultados promueve o entrega o cómo presenta los resultados? Porque yo como comentario aparte debo señalar que este artículo es bastante complejo de llevarlo a póster, porque tiene que ver con la implementación de una propuesta en realidad. Y por tanto, identificar aquellos como el método, identificar la metodología del artículo es súper complejo. ¿Ya? Porque no viene tan, yo vi el artículo, no viene explícita más allá de que esté alojado en un enfoque más quali, ¿cierto? Pero, y entonces ahora la pregunta es si se recogieron el artículo o los autores proponen y si recogieron resultados sobre la propuesta y en qué forma se presentaron esos resultados si es que los hubiese. En el artículo no se No se evidencia de presentaron forma resultados. explícita que existieron resultados, sino que Claro. se muestran las propuestas nomás y después a modo de conclusión a lo que se llegó, pero no se muestran resultados como que. Perfecto, miren, y otra pregunta es, dentro de la búsqueda que hicieron, ¿no encontraron ningún artículo en el contexto chileno? De este año no, ¿Ya? de Que este año no. decidimos esto porque era como más actualizado y hablaba como de forma más global el tema de la perspectiva de género. Bueno, y También Teresa Yeicha habla también sobre grupos excluidos. Es una buena autora que habla sobre didáctica de la educación física, pero el foco está en grupos excluidos, así que creo que en ese sentido fue una buena decisión. ¿Ya? Pero ahora la pregunta es, claro, ¿qué pasa en el contexto chileno? Pues en la búsqueda que ustedes hicieron de artículos, ¿ya? ¿Y qué criterio usaron para la exclusión de un artículo u otro? Eso. uf, ¿Qué buena criterio pregunta, profesor. utilizamos? Buena Fue pregunta, profesor. el que más nos gustó, el que más nos llamó la atención. ¿Ya? Sí. Yo creo que El que encontramos más principalmente, completo. sí, yo creo que sinceramente si le decimos una respuesta, yo creo que esa sería como la más acertada. Porque nosotros tratamos de buscar algo de la perspectiva de género orientado a que fuera actual, que lo pudiéramos utilizar y que pudiéramos presentarlo de buena manera y encontramos que igual estaba interesante este paper, porque son cosas que no necesariamente se han trabajado acá y también se pueden como considerar estas propuestas o ver cómo las trabajaron, porque podríamos tener como una formación más completa acerca de cómo trabajar bien con los niños, porque por ejemplo nosotros tenemos una asignatura que se llama Educar ENI para la diversidad, pero un ramo no es lo mismo que poder aplicarlo a la realidad de nuestra, de nuestro rol docente como profesor de educación física. Más que nada yo creo que por eso lo elegimos.
Y mi No última sé si... pregunta, sí, me parece, tenía muchas más preguntas, pero no las voy a realizar, no da el tiempo. Pero la última pregunta, ustedes hoy día están en metodología de la investigación. El próximo año, en cuarto, van a avanzar a trabajo investigativo y tienen que tener una propuesta en qué van a investigar. La primera pregunta es, yo sé que están trabajando y están planteando problemas en metodología, ¿cierto? ¿En qué línea Yes. están? De Copuchento, ¿en qué están trabajando o en qué están proponiendo su trabajo de metodología de la investigación? ¿En qué levantaron el problema? Nos enfocamos en educación física inclusiva. O sea, si realmente los profesores de educación física están capacitados o se sienten capacitados para ejercer clases a personas con alguna necesidad especial. Ya. Y la otra pregunta, gracias Cristian, y la otra pregunta es, ¿creen, si ustedes tuviesen que levantar, si yo les dijese, ya chiquillos, vamos a hacer un artículo, vamos a escribir sobre perspectiva de género, ¿creen ustedes en qué línea, cómo lo plantearían ese artículo? ¿Qué harían? ¿Una revisión documental y por qué? ¿O harían una cosa más quali, el diseño más fenomenológico, a partir de levantamiento de información a través de concepciones que tienen los profesores y profesoras sobre la perspectiva de género? ¿Qué harían? ¿En qué les gustaría indagar? Y partiendo en dónde se pararían, pues el paradigma positivista o paradigma interpretativo, partiendo de esas dos bases. ¿Qué harían? Y si se puede replicar, pues, o si se puede hacer un estudio en el trabajo investigativo con respecto a esto. Uf, de nuevo un poco de tiempo. Pónganse de acuerdo por WhatsApp, no hay problema. Sí, nos muteamos, cabrón. Nah. Profe, a mí igual me quedaba una pregunta, ¿la puedo hacer por mientras como para ver la que alcancen a responder hoy? Dale. Eh, Con Sofi. con respecto a las propuestas que se realizaron en el estudio, quería saber si ustedes implementarían esas o les harían modificaciones a esas propuestas para poder sacar más información o tener otros resultados. Y lo otro es que esas imágenes que aparecen debajo donde dice tipo de estudio cualitativo, ¿a qué se refieren? ¿Cómo por qué están ahí? Esas son mis preguntas. Acá, lo acercamos un poco. Considerando que tú hablaste de estas propuestas, yo la verdad con la que más utilizaría, yo creo que estaría la utilización del lenguaje no sexista, porque creo que incluso como a nivel universidad, eh, a veces se generaba como esa utilización del lenguaje y es una realidad sumamente presente o que quizá nosotros no le hacemos una omisión, pero estamos en camino a poder mejorarlo. Y siento que como profesor trabajar con niños y generar una base buena y entender de que todos somos iguales y hacérselo entender a los niños lo encuentro una importancia sumamente grande. Y sobre todo lo que a mí me queda es la garantía de la participación equitativa en las actividades de aprendizaje con una utilización equilibrada de espacio y del material. Porque, por ejemplo, lo comenté con Cristian y con Ivana, de que era sumamente común, pero sumamente común, de que el profesor de educación física siempre le diera prioridad como a los deportes de competición o a los niños los tuviera, niños como tal, hombres, en espacios principales, que les dieran más énfasis, incluso hasta en las galas de mi colegio, me acuerdo que siempre se le daba más énfasis a los bailes de los hombres antes que de las mujeres, y cuando incluso existían esas diferenciaciones. Y siento que para poder generar un cambio como completamente correcto, esas dos propuestas didácticas de la utilización del lenguaje no sexista y utilizar el espacio y el material de una manera correcta puede generar un cambio y hacerlos sentir realmente importantes a los dos géneros y a los dos o dos sexos como se presentan. Siento que es sumamente importante. En conclusión, ocuparíamos todas las propuestas. Ya, pero por ejemplo, esas dos que dijo el Diego, y un poco para también responder la pregunta del profe, si es que esas dos fueran sus enfoques para una investigación, ¿qué harían en esa investigación con respecto a esas dos propuestas? ¿Cómo las investigarían o sacarían información de un contexto con respecto a esas dos propuestas?
Tendríamos que aplicarlas a un determinado... ¿Cómo evaluar o estudiar el lenguaje no sexista y la utilización de espacio equitativo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué tipo de investigación? Yo creo que con lo mismo que se realizó en este artículo, o sea, realizando una intervención docente. Se podrían hacer dos intervenciones docentes, una en donde se incorporen, o sea, en donde se les diga a los docentes encargados que incorporen estas propuestas didácticas, y la otra en la que no la incorporen, para ver si en la que no se incorpora se usa o no se utiliza, y en la otra para ver cómo lo toman los alumnos, estas propuestas incorporadas. No sé si se entiende bien. ¿Y cómo verían cómo lo toman los alumnos? A través de alguna encuesta, alguna entrevista, o por observación. Bueno, yo creo que una entrevista sería más evidente la información que nos entregaría. Pero buscaríamos resultados, porque como que no sabemos si al final esto fue positivo o es positivo o negativo para... Hay que interpretar los datos principalmente, porque Claro. podemos ver cómo las propuestas o ver cómo trabaja el profesor, pero principalmente el trabajo siempre está orientado a cómo trabajan los niños y las experiencias de ellos, así que ellos también son una referencia sumamente importante a la hora de cómo poder interpretar lo que nosotros vamos a investigar. Eso. Muchas gracias. Yo creo que con lo que han dicho, la última pregunta que les hice yo por lo menos, y que Sofía la fue reconduciendo para que ustedes pudiesen encontrar una buena respuesta, está vinculado a que, en definitiva, por mucho que sea el artículo, yo creo que los temas de investigación siempre están latentes ahí. Y en definitiva es cómo nosotros los podemos ir reformulando, porque este artículo es súper bueno, para mí, bajo mi perspectiva, y es una base para ver de qué manera uno lo podría ir a implementar. Ya inmediatamente se me ocurre, por ejemplo, un estudio quali de diseño etnográfico, donde uno tenga que ir a observar prácticas de profesor y usted a partir de registros ampliados o de filmación de clases pudiese identificar el tipo de práctica inclusiva o con perspectiva de género presente en una clase de educación física. Solo con ir a observar y luego hacer análisis del contenido de las observaciones, para levantar categorías y subcategorías de análisis. ¿Se dan cuenta? Y por tanto yo creo que siempre hay que estar visualizando en qué medida se pueden tomar estos temas para poder contextualizarlo en las propias disciplinas, porque yo creo que en Chile estamos muy alejados. Diego al final, en un principio, señalaba que desde el lenguaje era una buena práctica para poder implementar una educación física de la perspectiva de género. Pero solo al final de su última intervención hizo la especificación donde dijo niños varones. En todo momento de la intervención, en el discurso que presentó, niño constantemente. ¿Ya? Lo que quiero decir con esto no es que esté mal, sino que es muy difícil, es muy complejo cambiar la práctica, porque hay un tema cultural también. ¿Ya? Sí, profe. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. No hay de qué. Espero haya sido de su agrado y del agrado de los compañeros nuestra presentación. Siempre dale. Es de mi agrado. ¿Ya? Profesores, siguiente grupo, Paloma Almazán. Nos apagamos todos y, por favor, el resto, pregunte. ¿Listo, profesores? Estamos probando audio, tenemos que probar audio porque nuestra compañera Nadia Molina tiene problemas de conexión. Nadia, por favor. Ahora sí, ya me cambié. Ya, ¿Se escucha bien? Ya. Súper bien, y se ve bien el póster también, así que se ve... Sí, pregunta, ¿ves las cámaras? Yo sí las veo. ¿Dónde están? Ah, arriba, al lado, abajo. ¿Las pueden mover si no ven el póster igual? Sí. Sí, No sé lo que pongáis tú porque no se ve. No, pero nosotros no vemos tus cámaras. Vaya, maravilloso. Ah, ya. Ya. Buenos días, profesor Juan Gabriel, Rosita, Sofía, compañeros, compañeras y compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro póster que se trata sobre el estudio de la autoeficacia de profesores de educación física para la inclusión de alumnos con discapacidad y su relación con la formación y el contacto previo, junto con mis compañeras Paloma Almozán, Nadia Molina, Ornella Granifo y Paula quien les habla. Primero que todo, felicitar al profesor y a las profesoras por el Día del Profesor de Educación Física, hoy 8 de octubre. Para todos ustedes también, ojo. Ustedes también.
Gracias. Y para introducir este tema, cabe mencionar que este estudio fue realizado en España, donde en 2013 comienza a implementarse la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que busca proporcionar un modelo educativo que estimule la autonomía de los y las estudiantes con un énfasis en metodologías cooperativas y sociales, y que incluya la promoción de valores. La inclusión en entornos deportivos o que implica movimiento, como el caso de la educación física, tiene numerosos beneficios con una mayor aceptación de las personas con diferentes capacidades en actividades de la vida diaria, mejora de la calidad de vida e interacción entre alumnos de edades similares, reduciendo los sentimientos de aislamiento, aumentando las expectativas de las personas y cambiando actitudes, o ayudando a la aceptación de diferencias. Sin embargo, muchos de los programas formativos para profesores de educación física en España carecen de una formación específica en educación física inclusiva, y los ya egresados no tienen las oportunidades ni herramientas para poder actualizar sus conocimientos o competencias en materias de inclusión. Por lo que, a pesar de todos los beneficios que aporta la educación física, se ve en ocasiones que la implementación de esta no es efectiva cuando los profesores y profesoras son los responsables de realizar las adaptaciones necesarias para una participación exitosa, segura y sobre todo inclusiva. Así, varios trabajos de la literatura evidencian que una inadecuada formación o desarrollo profesional es una gran barrera para la inclusión efectiva, unido a otros aspectos tales como las clases sobredimensionadas en cuanto a número de alumnos y la falta de competencia y o confianza que tienen los mismos profesores, que perciben de mismos de ellos, que es donde se centra el presente trabajo. Una inadecuada preparación de los profesores conlleva un efecto negativo en la percepción de competencia, confianza y actitudes, por lo que la formación orientada para la mejora del sentimiento de autoeficacia se convierte en un aspecto fundamental. Y como marco de referencia para poder evaluar esta autoconfianza percibida, se menciona la teoría de autoeficacia de Bandura, que en este caso evalúa a los profesores de educación física para con la inclusión de alumnos con discapacidad en sus clases. Recalcar que son pocos los trabajos en la literatura que han aplicado la teoría de la autoeficacia, la cual puede utilizarse para evaluar creencias mostradas por los profesores durante su práctica profesional y predecir su estrategia en la práctica. También trabajos de diversos autores nombrados en este paper mostraron la estrecha relación entre la autoeficacia y las actitudes positivas para incluir a estudiantes con discapacidad en educación física, encontrando además que las profesoras evidenciaron mayores niveles de autoeficacia que los profesores. Además, tales trabajos también mostraron que la previa participación en actividades relacionadas con la actividad física o deportes adaptados para personas con discapacidad se relacionaba con unos mayores niveles de autoeficacia. Los objetivos del presente investigación son evaluar el efecto diferencial sobre la percepción de autoconfianza en función del sexo, las experiencias y el contacto previo de los profesores y profesoras, y analizar la fiabilidad de una escala aplicada al contexto español que evalúa las creencias de autoeficacia mostrada por profesores y profesores de educación física para con la inclusión de alumnos con discapacidad. Ahora paso a mi compañera Paloma Almazán. Materiales y métodos. Bueno, como grupo nosotros quedamos en un consenso en que este estudio era de un paradigma cuantitativo, ya que levantaba una hipótesis, era de carácter deductivo, hablaba sobre variables, tenía valores concretos y no abarcaba la subjetividad. Del mismo modo decimos que es un diseño de campo, ya que aplica instrumentos, en este caso una escala, y de tipo explicativa, ya que explica qué variable incide más sobre otra. Los participantes de este estudio fueron 120 profesores y profesoras de último ciclo de educación primaria y primer ciclo de educación secundaria, de los cuales 61 eran hombres y 42 mujeres. De esta muestra, 38 docentes habían tenido experiencias previas de formación en actividades físicas deportivas con personas con discapacidad, y 64 tuvieron experiencias de contacto previo solamente con personas discapacitadas. Los instrumentos a utilizar fueron una escala de autoeficacia en profesores de educación física para alumnos con discapacidad, la cual constaba de 4 partes y 3 subescalas que apuntaban a cada tipo de discapacidad planteada en la investigación. Esta escala apuntaba a evaluar cómo se sienten de capaces y confiados para llevar a cabo una clase de educación física inclusiva. Las preguntas iban orientadas hacia situaciones donde el docente debía atender a la inclusión de un alumno con discapacidad intelectual, física y visual.
en un contexto de evaluación de capacidades físicas, enseñanza de habilidades motrices y organización de juegos colectivos. Para llevar a cabo el procedimiento, se llevó a la traducción de este instrumento de la escala de autoeficacia de profesores, dada la ausencia de instrumentos válidos y fiables en el contexto español, sobre el objeto de estudio de esta investigación. Ahora procederá mi compañera Ornella. No tenía el micrófono prendido. Muy bien. Claro, los resultados arrojaron que tras análisis de normalidad de los resultados y análisis de fiabilidad de la escala de Cronbach, que es el promedio de las correlaciones entre los ítems, para ver cuánto mejora o empeora la fiabilidad, mostró, valga la redundancia, una fiabilidad total de 0,96 si incluimos el modelo con todos los ítems de la escala. Y además se hizo el análisis de fiabilidad con los valores de cada subescala, que es la escala de discapacidad intelectual, física y visual, que mostraron una fiabilidad de 0,91. Y en la tabla 1 podemos ver las correlaciones entre estas tres dimensiones de la escala. Por otro lado, se utilizó un análisis de varianza por factor para las tres dimensiones de la escala. Vuelvo a repetir, de la intelectual, física y visual, y se mostraron diferencias significativas. Además, en la comparación por pares, también muestra diferencias significativas entre la subescala de discapacidad intelectual con respecto a la de discapacidad física y la visual. Además, el análisis para los factores de formación y contacto previo muestran diferencias significativas también en las tres subescalas y el valor global de la escala del cuestionario impartido, con tamaños del efecto altos en la formación previa para la subescala de discapacidad intelectual, física y total, y siendo más bien bajos para la discapacidad visual, y ocurre más o menos lo mismo en el aspecto del contacto previo, donde los tamaños, a diferencia, se muestran que es un efecto moderado para las subescalas de discapacidad intelectual, física y total, y nuevamente es bajo para la discapacidad visual. Como podemos ver en la tabla 2, donde se muestra el análisis de varianza de, como digo, de formación y de contacto en cada subescala, que se puede ver que en la escala intelectual y en la física y en total arroja números mayores, lo que, lo que muestra que se nota una mayor confianza para estos tres ítems en comparación con la visual. Además, el estudio tenía como factor a evaluar el factor del sexo como incidencia en esto, y arrojaron que no hubo diferencia alguna. Ahora mi compañera Nadia Molina va a proceder con la discusión y la conclusión. Por último, como parte de discusión y conclusión, se llegó a cabo que un estudio con mayor número de profesores participantes permitiría llevar a cabo un estudio más adecuado de validez, que una de las principales barreras radica en cómo se sienten de competentes los profesores y profesoras para llevar a cabo un proceso satisfactorio de inclusión, que la relación entre percepción de competencia y las actitudes hacia la inclusión radica en que al existir mayores valores en ambos, los y las docentes muestran mayor autoeficacia percibida y no sentirán cuestionadas sus capacidades. Respecto a las experiencias previas relacionadas a formación y contacto, se presentan como factor mediador en el grado de autoeficacia percibida. También un nivel alto de competencia percibida y experiencias positivas tienen relación con mejores actitudes hacia estudiantes con capacidades diferentes. Una mayor formación específica y conocimientos acerca de discapacidad son determinantes para la inclusión e influirá notablemente en las decisiones metodológicas que tomen. Así también, aquellos que se sentían con más confianza para la enseñanza de alumnos eran aquellos y aquellas que habían asistido a una formación de experiencias prácticas, y estas experiencias previas
están altamente relacionadas con las actitudes e intenciones positivas. Por último, los resultados del presente trabajo confirman la idoneidad de llevar a cabo programas formativos para profesores y profesoras de educación física en activo, fomentando las acciones de contacto e inclusión de participantes con capacidades diferentes. Por último, como conclusión grupal, consideramos que, para que una educación sea de calidad, debe ser inclusiva. Por ello, nosotras como profesoras debemos tener un alto grado de autoeficacia, es decir, sentirnos capaces y confiados para desarrollar clases en un aula heterogénea con diversidad de necesidades educativas. Esto implica tener una formación específica sobre inclusión dentro de nuestra formación inicial docente y experiencias prácticas en contacto con estudiantes con necesidades educativas especiales. Así tendremos las herramientas que nos permitan dar las respuestas educativas idóneas a sus necesidades. Además, consideramos importante mencionar que, haciendo referencia y alusión a los estudios de nuestros compañeros en la clase anterior, donde se aplican tanto a les alumnos y a les docentes, que la inclusión no solo compete a la profesora o al profesor, sino que es de todo el sistema educativo, y creemos que debe ser una visión de toda la comunidad educativa, para así crear un clima inclusivo en la escuela donde los y las niñas puedan empaparse de esta, creando un ambiente donde no solo se establece por él o la docente en particular, que sea solo una tarea de ella. Además, así se construye una cultura inclusiva donde no solo sean atendidas este tipo de capacidades diferentes, sino que se crea un ambiente inclusivo tanto cultural, donde entre la religión, el género y todas las particularidades de las personas. Esa fue nuestra presentación. Ahora procedemos a las preguntas. Gracias por su atención. Sí, feliz día nuevamente. La parte más entretenida, la de las preguntas. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta de sus compañeros y compañeras, por favor, que quisiera realizar? O comentario, no necesariamente tendría que preguntar. Sin explayarme en el comentario, más Dale. que nada, porque ya lo había hecho con el grupo anterior que había presentado el tema, y prácticamente me sacaron la pregunta al final porque la pusieron en la conclusión, pero quería particularizar más allá. ¿Cómo se siente Paula Vidal, Nadia Molina, Ornella Granijo y Paloma Almazán individualmente si es que se les tomara ese estudio a ellas mismas, como profesora en formación o futuras profesoras? ¿Qué tan autoeficaces se sienten ahora o se sentirán sabiendo la malla que tienen curricular de la universidad, y con qué tipo de discapacidad visual, intelectual, física preparadas en su proyección laboral? Qué buena pregunta, Lancerón. Es mi tema, De hecho, que nosotros lo conversamos cuando terminamos el estudio. Palo blanco, ¿cierto? No. No era palo blanco. No. Que nosotros lo conversamos cuando terminamos el estudio. De hecho, nuestra compañera Paula también lo mencionó, que dentro de nuestra malla, en estos momentos recién tenemos el ramo de educar en y para la diversidad, y que nosotras no nos sentíamos competentes o tan preparadas para poder abordar un trabajo con estudiantes con capacidades diferentes. Y que nosotros en la práctica tampoco, que tuvimos la oportunidad quizás en TED, pero uno también podía escoger otras áreas. No, y aparte que este tipo de ramos, por ejemplo, el de educar, es posterior a esa experiencia. Por ejemplo, con la Paloma nos tocó ir a natación y había un niño que tenía Asperger. Y nosotras, no sé, igual como que estábamos nerviosas porque realmente no sabíamos cómo llegar o cómo hacer sentir lo más cómodo posible al niño y a la niña y como con todos sus compañeros. Y la verdad es que fue complicado porque nos encontrábamos así sin muchas herramientas. Así que yo creo que quizá hacer esto sería bastante bueno en la malla.
porque por lo menos yo no me siento muy preparada porque particularmente no he tenido como ese tipo de realidad, a lo más como un poquito de dificultad física, una alumna que tuve en un taller de baile y tampoco supe mucho cómo enfrentarlo, entonces la verdad es que yo por lo menos me siento como que me faltan bastantes herramientas para poder enfrentarlas, más encima que se supone que a esta altura debimos haber tenido una práctica inicial donde igual uno está ahí presente y tampoco teníamos ese ramo antes. Entonces, yo por lo menos me siento así como un poquito vacía. Sí, yo mejor. Sí. Y respecto a sobre si concordábamos con lo que se postula en el estudio respecto a que era más difícil trabajar con discapacidad visual. ¿O cómo creen ustedes, con cuál creen cada una que es más difícil, sabiendo las experiencias propias de ustedes mismos? Yo especialmente creo que la visual tiene unas competencias muy específicas que tenemos que tener como docentes para trabajar. Sí. Encuentro que en teoría sería la más dificultosa en ese sentido. Yo por mi parte, como decía Lornella, también en esa experiencia igual fue un poco chocante no tener herramientas para esa situación. Sin embargo, bueno, yo toda mi vida, mi hermana es discapacidad física, y siempre me he planteado cómo fue su experiencia bueno, más de la escolaridad, sino que en educación física. Y siempre fue que nunca hizo educación física, porque nadie sabía cómo hacerle educación física a una persona tan limitada motrizmente. ¿Qué tiene? Y siempre se me ha... ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Qué discapacidad? Bueno, ya no, tiene 1000 cosas, principalmente limitaciones en las rodillas, en la cadera, no afecta rodillas, no hace, o sea, ella camina y todo, pero en ese sentido no puede flectar, no puede... Es como reforzamiento óseo de la musculatura del hueso, sí. Entonces, frente como a esa situación que yo he vivido siempre, frente de ella, me siento quizá un pelo más preparada para enfrentar eso, porque lo he vivido durante 21 años con ella, en ese sentido, pero es una parte pequeña de todo lo que debería hacer, que debería tener esas competencias. Alan, muy agradecido por la pregunta. Yo creo que estas instancias son para eso, estas instancias son de discusiones académicas, que ojalá no se centren en lo que puede preguntar un profesor o profesora a quienes exponen, ¿ya? Que ojalá esta sea una instancia de aprendizaje para todo el curso, ¿ya? Así que muy agradecido, Alan, ya de verdad, porque va generando esta discusión más académica que es bastante rica, ya de vivirla. Sofía, ¿tiene algunas preguntas? Quizás sí, comentario y pregunta, es como mezclado. Lo que pasa es que yo en los resultados un poco me perdí por el tema que no entendía la interpretación del resultado, como que estaban diciendo un poco es significativo o no significativo, pero no entendía ya, entonces como cuál es el resultado, pero que después se fue un poco interpretando en la discusión. Ahí me quedó un poco más claro, pero igual me gustaría como una reconclusión de todos los aspectos, como la autoeficacia, dónde era mayor, cuándo era menor en cada una, si lo pueden explicar un poco más en palabras como súper simple y concreto. Sí, claro, en los resultados, en primera instancia se muestra que el cuestionario es idóneo. Se prueba por distintos análisis y se prueba que es idóneo para por lo menos evaluar como este aspecto, esta materia. Y en la segunda parte, claro, habla de que hay diferencias significativas, sobre todo que se muestra como una mayor autoeficacia o mayor confianza en los y las profesoras como respecto a esta como discapacidad en la intelectual y en la física y en la total. Y en la que más estaba ahí como al debe era en la visual. Y también arrojó que se sentían como más preparados cuando tenían una formación.
previa, más que un contacto, solo un contacto previo como sin mayores herramientas. Y en ambas, tanto en la formación como en el contacto previo, arrojaron que se les hacía más dificultoso y tenían menos confianza para como enfrentar ese tipo de situaciones con poca herramienta en la discapacidad visual. Entonces, como la variable de la experiencia previa, tiene que ver como con cursos no solamente como tener una experiencia sin intencionalidad. Claro, no es una formación. Sí. Está la formación que tienen como cursos o asignaturas que sean como inclusivas o adaptadas, y la otra era solo contacto previo, así como una experiencia muy, muy al azar, digamos. Sí, que en la formación era sobre conocimientos acerca de discapacidad, como conocer la discapacidad y todo sobre ello. Y lo otro era tener la experiencia como práctica de contacto. Y la formación más teórica mostraba mayores resultados respecto a la autoeficacia. Sí. Lo otro que quería decir, solamente comentario, que creo que hicieron una muy buena introducción al tema y como definiendo los conceptos, así que en ese sentido creo que a lo largo de toda la presentación está súper claro toda la información. Profesor. Gracias, profesora. Sí, yo igual tengo dudas con los resultados. ¿Qué significan esos asteriscos en la primera tabla? Ay. ¿Alguna puede proyectar La primera tabla muestra como las correlaciones entre las mismas variables, como entre la intelectual, bueno, no hay entre intelectual e intelectual, pero hay entre intelectual y física, intelectual y visual, pero la verdad es que no hace un análisis sobre ello. De hecho, como el estudio mismo, el paper, digamos, como que habla solo de los puntajes anteriores, como del total, como de la fiabilidad total, y de la fiabilidad como por subescala, pero no desarrolla sobre la correlación entre las escalas. ¿Y qué significa fiabilidad? La fiabilidad es como cuán certero son los resultados para como de algún instrumento para así analizarlos. Ya, cuando hablamos de fiabilidad, hablamos de cuando el instrumento es confiable, ¿ya? Eso. Recuerden que los instrumentos tienen dos propiedades, que sean válidos y confiables. Son dos elementos que cualquier instrumento, ustedes cuando estén en trabajo investigativo y quieren indagar y quieran levantar un instrumento, tienen que tener esas dos propiedades. En los cuestionarios en ciencias sociales se habla de más de confiabilidad, se habla de fiabilidad. Y por tanto, bajo mi perspectiva, creo que bastaba solamente con señalar el puntaje del alfa de Cronbach, que es el estadígrafo que te arroja la fiabilidad del instrumento. Ya sabemos que el instrumento tiene una fiabilidad alta, de 0,960 me parece que señalaban ustedes ahí. La literatura te dice que 0,71 hacia arriba es una alta fiabilidad, ¿ya? Y los asteriscos van arrojando también, son indicadores que, no sé, que generalmente cuando se establecen diferencias significativas, ya se van estableciendo estos asteriscos en función del error o de la confianza que se establece, del nivel de confianza que se establece para establecer comparaciones significativas, ¿ya? Entonces, por eso les preguntaba, yo creo que cuando uno coloca el resultado, hay que tomar mejores decisiones con respecto a lo que mostramos para que no entremos en esta lógica de las preguntas. Bastaba solamente que, a pesar de que el objetivo del artículo era señalar la fiabilidad del instrumento, ¿ya? Y por eso entiendo que lo colocaron, ¿ya? Ahora, ¿bajo qué afirmaciones la tablita de abajo establece también bajo, sí y no en contacto visual? Explíquenme un poquito, muéstrenme el póster nuevamente, pero háganme un poco no sé si se ve, me dijeron que no se veía. No por se internet. ve. Ahora Dale sí. ahí. Sí. Ah, ya. Ay, salgo para abajo, qué vergüenza. Denle un poquito de aumento, por favor. ¿Podéis sacarle eso? Sí, sáquenme la foto, es muy mala la mía que está Sí, abajo. que la verdad es que dejaba bastante Foto, bien. ¿qué están viendo? A ver, Estoy yo voy a preocupado de lo compartir. que estoy mostrando. Vemos ¿Están como un viendo? pantallazo. Ay, Como un Deje pantallazo. de compartir y que muestre el póster. Sí, no, por favor, deja de compartirlo. Eso. Haznos el favor. Excelente. gracias. Muy bonito el póster, chiquilla, de verdad, porque es un artículo bastante amplio,
con estos dos objetivos y por tanto cuesta resumir la información. Ya, ¿qué significa esta tabla para ustedes? ¿Cómo interpretan esta tabla? ¿A qué se refiere con sí y no? ¿Dónde está la pregunta? ¿De dónde surge esta pregunta? ¿En función de qué preguntan sí, no, formación, contacto? Explíqueme un poquito. Sí, lo que pasa es que el cuestionario, como decía Paloma, tenía varias partes. Entonces, en cada subescala, en cada ítem, que estaba separado por estas mismas, que era intelectual, física y visual, y después formación y contacto, le hacían como preguntas les ponían como un caso de algún alumno o alumna o alumne que tuviera como ese en específico por ítem, y tenían que responder preguntas como de qué tan confiados estaban ante alguna situación y qué sé yo. Entonces, El 1 a 5, profesor, usaban una escala de, creo que se llama Lincoln, en que ¿Sí? 1 es poca confianza y 5 es la máxima confianza, que se sienten de preparados en cierta situación con cierto niño con específica discapacidad. Y ahí viene mi pregunta, chiquillas, porque lo que ustedes están mostrando acá tiene que ver un poco con la fiabilidad del instrumento, ¿cierto? Y las escalas, pero el artículo trae también información sobre cada afirmación del cuestionario tipo escala Likert. ¿Se muestra con detalle? Si tiene resultados por afirmación en cada escala tipo Likert. Los cuestionarios escala tipo Likert se componen por dimensiones y por afirmaciones, ¿cierto? Donde uno establece un grado de acuerdo, ¿ya? Y en ese grado de acuerdo venían algunas afirmaciones, por ejemplo, no sé, me da la sensación de que podrías preguntar, ya, ¿qué tan confiado se siente para trabajar con estudiantes con discapacidad o en situación de discapacidad visual? Indique su grado de acuerdo. ¿Salían ese tipo de afirmaciones en el artículo? ¿O el artículo solo se refería a la construcción del instrumento? Las preguntas que se hacían en el instrumento eran como más abiertas. La única parte del final, que eran como más bien sí o no, eran en la cuarta parte, donde eran preguntas más puntuales, donde por ejemplo decían que eran justamente las de formación o contacto, donde eran preguntas como ¿has cursado algún curso, formación en actividad? Y se debía responder sí o no. Ya, yo creo que claro, ahí va esa era mi pregunta, que se centraron ustedes en las afirmaciones para el póster, para los resultados, en la construcción del cuestionario. ¿Ya? Que eso es importante porque nos da qué tan válido y tan confiable es, pero hubiese sido interesante, bajo mi perspectiva, conocer aquellas afirmaciones en las situaciones en las que los ponen los investigadores a estas personas para identificar en qué momento se identifica mayor o menor autoeficacia. ¿Ya? Y eso se representa en las afirmaciones de los cuestionarios. Después le voy a pedir que me manden el artículo, ya, para echarle una miradita, ¿ya? Profe. Porque yo creo que ahí a lo mejor no me queda claro más el tema de los resultados. ¿Nadie? Sí, que de hecho solo menciona que se hicieron 12 preguntas, pero no menciona cuáles. Solamente menciona la modificación que se le hizo al cuestionario original, en que para poder evaluar las experiencias previas de formación, se agregaron ciertas preguntas que fueron: ¿has cursado antes algún curso o formación en actividad, educación física adaptada inclusiva? Sí, no, pero solo mencionaron esas preguntas que fueron incluidas, agregadas. Esa es la cuarta parte del documento. Las otras tres hablaban sobre las discapacidades, las tres discapacidades, y la cuarta se las modificó de acuerdo al contexto español, y que las preguntas igual le apuntaban a otra área que la investigación. Pero en ningún caso entonces mostró las preguntas del cuestionario en sí y los resultados de las preguntas. Ya, nadie, eso es una muy buena respuesta, profesora. ¿Ya? No, solo habla de, por ejemplo, dice cómo se sienten capaces y confiados, y así como cómo se sienten. Y en la primera parte de la encuesta era, claro, era esta escala tipo Likert, donde estaba como esta escala de que era 1 sin confianza y 5 confío completamente, pero realmente no se muestran los resultados de la encuesta ni nada, solo se muestra eso, y esas eran las únicas dos tablas que estaban en el estudio. Claro, es más la elaboración del cuestionario. Bueno, yo creo que en la elaboración del cuestionario, no sé, yo un poco lo que le he dicho hoy día al grupo anterior y a ustedes también, y el martes también al resto de los grupos, yo creo que ustedes, un poco por los ensayos que han visualizado, que revisé usted en Didáctica 1, sobre todo el Dornel, hay una inclinación por el tema de la inclusión. Yo creo que en algún momento ustedes podrían investigar esto también, porque ya veo que es una tendencia como línea de interés, ¿ya? Y a lo mejor ahí tienen un buen instrumento
para poder aplicar y levantar información, ¿ya? Sobre todo, toda vez que sabemos que en la formación inicial docente en educación física estamos descendidos con respecto a eso, ¿ya? Tanto por malla, y si uno hace una revisión documental de todas las mallas, a lo mejor en las carreras de educación física del país, nos vamos a dar cuenta que en creditaje y en cantidad de horas y por asignatura, estamos descendidos a nivel nacional. ¿Ya? Yo creo que es un bonito tema de interés. Yo, profesora, muchas gracias. Yo tengo ya el puntaje, la calificación. Tengo una duda nomás que la quiero resolver con ustedes y estoy listo. Así que muy agradecido. Por favor, se quedan los 2 grupos de hoy día y el resto se podría retirar y nos vemos el próximo martes con la siguiente tanda de presentaciones de póster. ¿Ya? Muchas gracias. Chao, profesores. Chao, Jorge.